Que te hará sentir bien. 107.7 FM, Éxtasis Digital. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Saludablemente a través de 107.7 Éxtasis Digital. Toño, muy buenos días. Edgar, buenos días. Y bueno, el día de hoy, 14 de diciembre, estamos ya con un pie en esos temas de recibir aguinaldos y demás. Para muchas personas es una época en la que tienen como más lana, o cuando menos una lana extra, llámese fondo de ahorro, aguinaldo, lo que sea. Y entonces, pues de repente debemos de tomar la mejor decisión para invertir y para mover este dinero. Y cuando hablamos de dinero, pues evidentemente siempre estamos con el experto, y el experto asesor financiero de Saludablemente es Vicente Martínez, que me encanta que estés con nosotros porque siempre aprendemos tú y yo, y además compartimos que toda la gente que nos escucha pues aprenda qué hacer con la lana. ¿Cómo estás? Muy bien, Sashenka, muchas gracias. Cerrando el año. Cerrando el año, como tú dices, esperando también mucho, como mucha gente, viene aguinaldo ya el día de mañana. Entonces va a estar, es un tema muy interesante. Para muchos jugosísimo, bueno, yo no sé lo que es un aguinaldo jugoso, pero para muchos, pues es algo interesante, ¿no? Y en ese interesante que es una lana que es extra y que no esperas, bueno, algunos sí. Había un compañero que trabajaba aquí en Radiorama hace como 6 años, que por ahí de febrero o marzo me decía, ay, ahora que tenga mi aguinaldo, y yo decía, pero acaba de terminar el año, yo creo que ni te lo has terminado todavía, ¿no? Y me decía, no, es que ya me lo acabé, pero ya estoy pensando qué voy a hacer con el de diciembre. Y me daba mucha risa, nunca lo olvido, al Chabelo. Pero, ay, se me salió el nombre. Pero bueno, ¿qué pasa con todo el grosso de la gente que recibe un extra el día de mañana? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer con ese dinero? Fíjate que lo que tendríamos que hacer, que nunca trabajamos a lo largo del año, es presupuestarlo. Saber más o menos qué cantidad vamos a recibir y cómo lo vamos a distribuir. Hay un factor muy importante que es el emocional, y hemos comentado nosotros, y este es un tema que se junta justamente dinero y emociones. Entonces la parte emocional nos da mucha alegría, y eso hace que muchas veces no estemos pensando en lo que ahorita tú comentas, en un ahorro, en ver qué podemos hacer con ese dinero. ¿Pero se puede ahorrar cuando el dinero no te sobra? En este caso es un ingreso adicional. Platicábamos hace un ratito que vivimos a lo largo del año con ciertos ingresos, o sea, no nos ha pasado nada, y recibimos una cantidad adicional que deberíamos de tener realmente presupuestada y saber qué fin le vamos a dar. Por ejemplo, es una excelente herramienta el aguinaldo para pagar deudas. Y sin embargo es una época que al contrario, nos endeudamos más. Mi deuda es más grande que mi aguinaldo. Sí, por lo menos para pagar una parte. Vamos a suponer tarjeta de crédito. Pues checar cuál es, si tienes varias tarjetas, cuál es la que tiene el costo anual total, el famoso CAT, más alto. Y disminuirlo, ¿no? Hacer una planeación, porque también recordemos que viene enero. Y la famosa cuesta de enero ya no es nada más enero, generalmente se pasa a febrero o marzo. Sí. Este año viene particularmente difícil. La inflación se ha disparado. Es que es inflación, elecciones. Sí. Ay, es un año muy complicado, es un año que también viene todo lo de la parte más fuerte de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Entonces hay muchos factores que nos va a afectar, pero en la parte interna, lo que ahorita mencionabas tú, la misma inflación, y va a haber mucho dinero por cuestiones de las elecciones. Entonces eso es meterle gasolina al fuego, puede crear todavía mayor inflación. Vamos a pensar ahorita simplemente lo que ha sido la luz. Va a haber cambios en la reforma energética, ¿no? 25% ha subido en este año, 25%. 2 alimentos básicos en la alimentación del mexicano, el tomate verde y el jitomate. Tomate verde 15%, el tomate un 10%, y eso se incluye en prácticamente todos los alimentos. Vaya enchiladas verdes. El gas lleva un aumento en términos generales a lo ancho del país del 7%. Pero todo eso implica que el próximo año, recordemos que siempre diciembre es una época en que se genera más inflación, y lo vamos a vivir en enero. Entonces es un momento para hacer un pequeño guardadito, por lo menos para vivir bien en enero. Hay que recordar que también vienen ahí pago de, por ejemplo, tenencias o derechos en automóvil, una serie de cuestiones que tenemos que se renuevan ciertos aspectos, se regresa al colegio, aunque ya se pagó la colegiatura más fuerte, pero vienen nuevos gastos. Entonces todas esas cuestiones tenemos que considerarla, y es una magnífica herramienta el aguinaldo si lo consideramos. No quiere decir que no gastemos, pero sí. ¿Cómo apagas tus emociones en relación? Bueno, déjame hacer una pausa. De acuerdo. Pero quiero que me lo contes desde tu historia personal.
Porque todos somos muy emocionales con la lana. Totalmente. ¿Sabes? Hacemos una pausa y regresamos con más Saludablemente a través de 107.7 Éxtasis Digital. Estamos con Vicente Martínez, que bueno, él es actuario, es asesor financiero y obviamente pues él nos está aportando ideas para que manejemos mejor nuestra relación con el dinero. Saludablemente. El temblor era demasiado fuerte, fuera de lo normal. No tenía idea del terrible daño que le había sucedido a mi ciudad, ni del terrible panorama al que nos enfrentaríamos. Soy Juan Manuel Serafín Reséndiz y voy a hablar del día 19 de septiembre de 1985, un día que jamás podré olvidar. Recién graduado de la Escuela Militar de Materiales de Guerra, ese día, como todos los días, nos encontrábamos realizando prácticas en la plaza de maniobras del campo militar número 1A, cuando de repente a las 7:19 horas el piso comenzó a moverse. Levantando la mirada vemos que todos los árboles también se movían de un lado hacia otro y de repente un compañero dijo: está temblando. Instantes después se escucha la alarma del campo militar. De ahí sabemos que hay una emergencia. Nos comunican que la Ciudad de México ha sufrido un colapso y de ahí ya nos trasladan hacia el centro. No sabíamos ciertamente a dónde íbamos, no sabíamos qué es lo que íbamos a encontrar. Durante el camino había muchas desviaciones. Pudimos observar algunos edificios destruidos, algunas casas, gente en las calles. Por fin llegamos aquí a la Plaza de la República, que es el lugar donde nos designaron para trabajar. Bajamos de los vehículos y ya nos dimos cuenta del tamaño de la tragedia. Nos dimos cuenta de lo que había ocurrido realmente. Vimos gran cantidad de edificios ya totalmente destruidos, otros por caerse, muchos heridos, había gente heridos, ambulancias. Allí nos indicaron que íbamos a prestar auxilio en un hotel. Se llamaba el Hotel de Carlo, el cual se encontraba a pocos metros del Monumento a la Revolución, aquí cerca donde nos encontramos. Ya entrando al hotel, entrando a las habitaciones, empezamos las labores de auxilio. Es muy doloroso ver a la gente, a nuestra gente, a nuestros conciudadanos, gente que pudiera ser nuestra familia tal vez, verla sufrir en esa situación. Y en ese momento hace uno reúne todas sus fuerzas, todo lo que está dentro de sí para auxiliarlos. Tuvimos una de las personas que auxiliamos, duró 3 días sepultado bajo los escombros. Ya no tenía incluso deseos de salir. Nos manifestaba que prefería morir en ese lugar. Pero sabíamos que teníamos que sacarlo, que teníamos que salvarlo, porque era un ser humano como nosotros, con familia y probablemente con hijos. Y lo pudimos lograr a base de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio por la situación. Nosotros veníamos preparados con palas, picos y con nuestras manos, pero sobre todo traíamos muchas ganas de servir a la gente. Una vez que sacamos al Señor y que ya momentáneamente habíamos cumplido el trabajo necesario, me quedé con una sensación de felicidad, me quedé con una sensación de alegría por lo que acabábamos de hacer. Era algo que jamás en mi vida, jamás imaginé que me tocaría vivir. Era muy difícil para nosotros ser relevados
cuando ya teníamos mucho tiempo auxiliando a una familia o algún grupo de personas. Pero sabíamos que no se quedaban solos. Otros compañeros relevaban nuestra labor. Con el tiempo nos fue llegando la información de que a nivel nacional había graves daños, como en los estados de Jalisco y Oaxaca. Igualmente, estuve pensando en algunos momentos en mi familia, en mi madre, en mis hermanos. No sabía de ellos, no había medio de comunicarme y no sabía por qué ellos vivían en la Ciudad de México igual que yo y no sabía absolutamente nada de ellos. Y pensé en ese momento que ojalá, si lo estuvieran necesitando, alguien les estuviera tendiendo la mano. Es muy doloroso ver tu ciudad destruida, muy triste ver a la gente sufriendo, gente sin casa, gente sin hogar, gente que se quedó sin su familia. Y todo ese sentimiento, todo ese dolor, toda esa tragedia hizo que naciera también otro sentimiento más grande aún. Nació la solidaridad entre los ciudadanos, porque hubo mucha gente, muchas personas que tenían poco pero lo ofrecían. Gente que traía agua para los damnificados, para los que tenían sed, traían alimentos, traían medicinas, gente que ofrecía su propia casa para que los que quedaban afuera tuvieran por lo menos un momento de descanso o un lugar donde vivir. Hoy, como hace más de 30 años en el terremoto y 50 años en el desbordamiento del río Pánuco, el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos continuamos proporcionando auxilio a la población civil que se ve afectada en todo tipo de desastres naturales. El temblor era demasiado fuerte, fuera de lo normal. No tenía idea. ¡Viva nuestra universidad! Somos un proyecto educativo fundamental en la historia, en el presente y para el futuro de México. Somos alumnos de todo el país y del extranjero. Profesores, investigadores, trabajadores y egresados. Estamos en bachillerato, licenciatura y posgrado. Somos 350,000 alumnos, 40,000 académicos y más de 20,000 trabajadores. Somos la comunidad de universitarios más grande del país. Libres. Mantenemos vivo el pensamiento crítico. Desarrollamos ciencia, tecnología y humanidades. Compartimos el arte y la cultura. Todo desde una comunidad plural que ve hacia el futuro. Somos un espacio en donde se proponen alternativas y soluciones a los problemas nacionales. Nos mueven las ganas de aprender y compartir en un ambiente de diversidad, respeto y unión. Somos una de las instituciones educativas más importantes de América Latina, con más de 120 carreras y 92 planes de estudio de maestría y doctorado. Nuestros académicos publican en las revistas de mayor prestigio internacional. Su trabajo abarca áreas que van desde la filosofía hasta las ciencias nucleares. En el 2009 se nos distinguió con el Premio Príncipe de Asturias. Y los 3 premios Nobel que México ha dado al mundo pasaron por nuestras aulas. Tenemos un canal de televisión y una estación de radio. Editamos en promedio 6 libros al día.
Contamos con 26 museos, 18 recintos históricos, 3 orquestas, salas de conciertos, teatros y cines, en donde cada año se organizan 14,000 actividades artísticas y culturales a las que asisten casi 3 millones de personas. Ofrecemos más de 50 disciplinas deportivas para promover la salud, fortalecer los valores sociales y favorecer el desarrollo integral del ser humano. Los equipos de fútbol, soccer y americano que representan al UNAM son símbolo de comunión para miles de mexicanos. Somos una universidad pública y estamos abiertos al mundo sin importar creencias religiosas, raza, orientación sexual, género, ideología política o situación económica. Somos el mecanismo de capilaridad social mejor diseñado y estamos en la biografía de millones de mexicanos. Nuestro campus central es patrimonio cultural de la humanidad y contamos con edificios de inmenso valor histórico. A la UNAM la hacemos todos en donde estemos, en 7 países además del nuestro y en todos los estados de la República. Celebramos la diversidad étnica y social de México y el mundo. La riqueza más grande que tiene la UNAM es su gente. Actuamos en el mundo desde nuestro entorno, desde la identidad que cada uno crea y recrea en sus pasillos, oficinas, canchas, aulas, cafeterías, bibliotecas. Construimos ciudadanía. Estudiamos el cosmos en el Observatorio de San Pedro Mártir, los mares con nuestros 2 buques oceanográficos. Y tenemos el Servicio Sismológico Nacional. Nuestros expertos monitorean los volcanes. En el herbario y en el jardín botánico resguardamos e investigamos plantas. Y en nuestras bibliotecas custodiamos y organizamos la memoria bibliográfica y hemerográfica de la nación. En la UNAM, juntos somos más. Forjamos el mañana. Nuestro momento es ahora. Somos la Universidad de la Nación. Todos los gobernadores y alcaldes que se encuentran gobernando en estos momentos tomaron posesión de su cargo con la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. No conocen otras formas, es decir, no han tenido la necesidad de crear corporaciones policíacas profesionales y efectivas para que soldados, marinos y pilotos regresen gradualmente a sus funciones originales. ¿Por qué? Muy simple. A ver, no hay necesidad, ya que al no hacerlo, la responsabilidad queda únicamente en los militares. Los que violan derechos humanos son los militares. Los que utilizan exceso de fuerza en contra de los pobrecitos criminales son los militares. Una ley de seguridad interior debe ser una ley de Estado. Debe ser una ley que proteja al ciudadano de la criminalidad y violencia que las instituciones municipales y estatales no pueden controlar. Una ley de seguridad interior no es para militarizar al país. El país está militarizado, pero no porque los militares así lo hayan querido. Más bien es por la incapacidad de las autoridades civiles por enfrentar a la delincuencia, a la impunidad y a la corrupción. Somos de los pocos países del mundo que sigue creyendo que la militarización es un negativo, cuando en la realidad, sin la presencia militar en las calles de México, la realidad sería mucho peor a la que tenemos. Las Fuerzas Armadas no reprimen socialmente. Las Fuerzas Armadas no intervienen en procesos electorales, ni mucho menos elevan al poder a los políticos. A ver, las Fuerzas Armadas necesitan una ley que les dé certeza jurídica a su actuar, que defina la gradualidad de dónde, cuándo, cómo y bajo qué escenarios deben participar en Estás escuchando Saludablemente con Sashenka Ballesteros, 107.7 FM, Éxtasis Digital. Seguimos en Saludablemente a través de 107.7 Éxtasis Digital. Y bueno, hablando de cierre de año y hablando de aguinaldos y hablando de en qué vamos a invertir nuestra lana, es el periodo de la última venta nocturna en Liverpool, Cuernavaca, este 15 y 16. Así que aprovechen porque hay 30% de descuento. O además, lo que compres lo puedes empezar a pagar en marzo del 2018. O bien puedes escoger tener 20% de descuento en monedero electrónico
o bien te puedes ir a 20 meses sin intereses. Así que bueno, si aún no cuentas con tu tarjeta Liverpool, es momento de tramitarla y además estrenarla el día de mañana, que es 15, y pasado mañana, que es 16 de diciembre, y recibir un 10% adicional en las promociones ya vigentes. O sea, ya los descuentos que tienes, con tarjeta nueva tienes un 10% adicional. Recuerda que para tu mayor comodidad, Liverpool Cuernavaca abre de 10 de la mañana a 12 de la noche para que no haya pretexto de que ya es tarde, es muy temprano, tengo que hacer demás. Tienes todo el tiempo del mundo, todo el día, para que Liverpool sea parte de tu vida. Consulta restricciones en www.liverpool.com y además, pues bueno, aprovecha porque bueno, puedes comprar todo lo que es regalos de Navidad, cuestiones de fin de año, Reyes o lo que necesites para enero y entonces ya hasta marzo lo empiezas a pagar. Porque Liverpool es parte de mi vida, Vicente. Okay, mañana mismo me voy para allá. Endeudarme, que me importa la vida, en psicópata. ¿No, verdad? Es justo lo que no debemos hacer. Es justo lo que no hay que hacer. Y te pregunté antes de irnos al corte, ¿cómo separas el tema de administración financiera con emociones? Yo no lo he logrado. Por más que de repente lo veo y digo, ¿lo necesitas? Y digo, eso no, es muy importante. No lo necesito. Ok, sigue tu camino, no gastes. Pero digo, ay, pero me la pasaría re bien, sí. ¿No? Ayuda muchísimo a hacer números, lo que te decía hace un rato y hemos platicado a lo largo del año, hacer un presupuesto. Muchas personas no saben cuánto van a tener de aguinaldo, ingreso, pero sí puedes hacer un supuesto, sería alrededor de tal cantidad. El manejar la parte emocional implica la pregunta que tú hiciste hace un ratito, ¿lo necesito realmente? Fíjate que tenemos un comportamiento demasiado emocional en diciembre. Y le damos rienda suelta, hasta tenemos frases en México para me lo merezco, para justificar todo este comportamiento, ¿no? Trabajé todo un año para esto, es mi dinero, lo valgo. Y es cierto, hay que aprovecharlo y puede ser una parte muy, muy interesante en cuestiones como un viaje, como diversiones, cómo pasar, se gasta más, por ejemplo, también en la cena. Entonces es correcto eso, pero que sea medido. Y en eso nos ayudan muchísimo los números. Considera que si tenemos deudas, esas deudas van a continuar para el año que viene. Entonces pensar en términos, hablábamos hace un ratito, sube la inflación, las tasas internacionales de interés subieron el día de ayer. Entonces eso implica que aquí en México van a subir también, probablemente. Y es una medida para controlar también la inflación. Entonces las personas que deben dinero a través de tarjeta de crédito o de algún crédito, pues seguramente van a pagar más. Entonces, es mejor pensar, tener esa parte fría. ¿Qué quiero? ¿Vivir en este momento y quemar en un momento, en un rato nada más todo mi dinero? ¿O gozar una parte, presupuestarla y tener un mejor arranque de año el próximo? Entonces es importante esos aspectos. Fíjate que la parte emocional son cuestiones que además no vivimos porque todo el entorno implica, te impulsa exacto, a consumir, gastar, endeudarte, todo a donde vayas. Fíjate, participamos en grupos en los que entregamos regalos, hay intercambios de regalos y no tenemos, cuando decía presupuesto, puedes decir, oye, voy a participar en este y en este grupo nada más, pero grupo al que te invitan, grupo en el que participas. Después, ¿qué tipo de regalos voy a dar? Se ve muy mal que dé un regalo barato. No puedo dar esto, tiene que ser un regalo caro, tiene que ser esto, vale la pena. Entonces, ahí nos está ganando la emoción en lugar de que nos esté ganando la razón. Entonces, los regalos costosos, participar en todos los grupos, por ejemplo, regalamos por todos lados, nos sentimos muy generosos. Ay, no, yo este año no voy a regalar nada, que me importa, tarjetas de amor. De hecho hay un aspecto social muy importante. Hay un estigma por las personas que no regalan. Entonces se les ve mal. O nos sentimos incluso nosotros muy mal. Pero la cuestión es que no podemos estar regalando a diestra y siniestra. ¿Sí? El dinero es un bien, está muy, muy interesante no ser dueños, más bien que el dinero no nos posea, pero también nosotros tener control sobre él. Es decir, utilizarlo como una muy buena herramienta. Entonces, el aguinaldo debería de ayudarnos para empezar a forjar nuestro próximo año. Y lo vemos nosotros como el fin del año. Y no el inicio de otro. Exactamente. Ay, sí es cierto. Sí es cierto.
Y aquí hay que pensar que pues, esto es una continuidad, ¿no? Entonces, pues, qué mejor que tomarlo. No está mal, es una época increíble para festejar, pero festejo no equivale a gastar, forzosamente. Y nosotros hacemos lo que tú decías hace un ratito, el medio ambiente me impulsa a que debo de gastar, y mientras más gaste, más me estoy divirtiendo según esto, o estoy mejor conmigo mismo, y no es forzosamente así. Ay, me estás dejando devastada. Hacemos una pausa y regresamos con más Saludablemente a través de 107.7 Éxtasis Digital. Saludablemente. Terrible daño que le había sucedido a mi ciudad, ni del terrible panorama al que nos enfrentaríamos. Soy Juan Manuel Serafín Reséndiz y voy a hablar del día 19 de septiembre de 1985, un día que jamás podré olvidar. Recién graduado de la Escuela Militar de Materiales de Guerra, ese día, como todos los días, nos encontrábamos realizando prácticas en la plaza de maniobras del campo militar número 1A, cuando de repente, a las 7:19 horas, el piso comenzó a moverse. Levantando la mirada, vemos que todos los árboles también se movían de un lado hacia otro. Y de repente un compañero
dijo, está temblando. Instantes después se escucha la alarma del campo militar. De ahí sabemos que hay una emergencia, nos comunican que la Ciudad de México ha sufrido un colapso y de ahí ya nos trasladan hacia el centro. No sabíamos ciertamente a dónde íbamos, no sabíamos qué es lo que íbamos a encontrar. Durante el camino había muchas desviaciones, pudimos observar algunos edificios destruidos, algunas casas, gente en las calles. Por fin llegamos aquí a la Plaza de la República, que es el lugar donde nos designaron para trabajar. Bajamos de los vehículos y ya nos dimos cuenta del tamaño de la tragedia, nos dimos cuenta de lo que había ocurrido realmente. Vimos gran cantidad de edificios ya totalmente destruidos, otros por caerse, muchos heridos, había gente heridos, ambulancias. Allí nos indicaron que íbamos a prestar auxilio en un hotel, se llamaba el Hotel de Carlo, el cual se encontraba a pocos metros del Monumento a la Revolución, aquí cerca donde nos encontramos. Ya entrando al hotel, entrando a las habitaciones, empezamos las labores de auxilio. Es muy doloroso ver a la gente, a nuestra gente, a nuestros conciudadanos, gente que pudiera ser nuestra familia tal vez, verla sufrir en esa situación. Y en ese momento hace uno reúne todas sus fuerzas, todo lo que está dentro de sí para auxiliarlos. Tuvimos una de las personas que auxiliamos, duró 3 días sepultado bajo los escombros. Ya no tenía incluso deseos de salir, nos manifestaba que prefería morir en ese lugar. Pero sabíamos que teníamos que sacarlo, que teníamos que salvarlo, porque era un ser humano como nosotros, con familia y probablemente con hijos. Y lo pudimos lograr a base de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio por la situación. Nosotros veníamos preparados con palas, picos y con nuestras manos, pero sobre todo traíamos muchas ganas de servir a la gente. Una vez que sacamos al Señor y que ya momentáneamente habíamos cumplido el trabajo necesario, me quedé con una sensación de felicidad, me quedé con una sensación de alegría por lo que acabábamos de hacer. Era algo que jamás en mi vida, jamás imaginé que me tocaría vivir. Era muy difícil para nosotros ser relevados cuando ya teníamos mucho tiempo auxiliando a una familia o algún grupo de personas. Pero sabíamos que no se quedaban solos. Otros compañeros relevaban nuestra labor. Con el tiempo nos fue llegando la información de que a nivel nacional había graves daños, como en los estados de Jalisco y Oaxaca. Igualmente, estuve pensando en algunos momentos en mi familia, en mi madre, en mis hermanos. No sabía de ellos, no había medio de comunicarme y no sabía por qué ellos vivían en la Ciudad de México igual que yo y no sabía absolutamente nada de ellos. Y pensé en ese momento que ojalá, si lo estuvieran necesitando, alguien les estuviera tendiendo la mano. Es muy doloroso ver tu ciudad destruida, muy triste ver a la gente sufriendo, gente sin casa, gente sin hogar, gente que se quedó sin su familia. Y todo ese sentimiento, todo ese dolor, toda esa tragedia hizo que naciera también otro sentimiento más grande aún. Nació la solidaridad entre los ciudadanos, porque hubo mucha gente, muchas personas que tenían poco pero lo ofrecían. Gente que traía agua para los damnificados, para los que tenían sed, traían alimentos. Con Sashenka, siempre está saludablemente. En Éxtasis Digital 107.7 FM.
mismo. Siempre digo lo mismo. Cuando faltan 5 minutos para las 12 del día, ¿te has dado cuenta, verdad? Volteo y digo, no, porque siempre digo, bueno, ¿cuántos cortes me faltan? Y ya son las 12, pero la paso también de 11 a 12. De verdad. Muy bien, muchas gracias. Platicamos bien padre, aprendemos. Sí. Hablamos de temas que tienen que ver con todo. El dinero tiene que ver con todo el mundo. Diciembre a todo el mundo nos impulsa a gastar más. No somos quien para decirles qué hacer con su dinero, porque es muy su dinero y son muy libres de gastárselo en un solo día o de guardarlo para siempre y dejárselo al sobrino consentido o al hijo favorito. Pero nuestra misión es compartir desde la parte de ser conscientes y además desde el experto en finanzas. ¿Sabes qué? El panorama financiero del mundo no es favorecedor, no es abundante sin ser negativo, pero de una manera realista, pues ve cuántas canicas tienes y cuántas canicas guardas y cuántas canicas juegas y cuántas canicas regalas. Bien. ¿No? Sí, está muy bien la analogía, la verdad. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto vengo para acá? ¿Cuánto para afuera? ¿Cuánto me gasto? ¿Y qué puedo hacer? ¿Quiero salir? ¿Puedo salir? ¿Quiero regalar? ¿Puedo regalar? ¿O tengo que regalar? ¿No? Estando consciente, yo creo que eso es excelente. O sea, si estás consciente de que vas a gastar, gózalo. Está perfecto. Estar consciente que vas a ahorrar, también hay que gozarlo. A mí que no me llamen y que no me pidan consejos, porque mira, si alguien me llama y me dice qué hago, yo les diría, vive hoy, porque mañana no sabes. Te vas a morir. Te vas a morir. O sea, real te vas a morir. Y entonces va a llegar un día en el que no vas a poder hacer nada. Y no vas a poder comer lo que quieres. Y no vas a poder ir al lugar que quieres. Y no vas a poder estar con quien quieres. Y no vas... ¡Hazlo! Aunque esto no significa que no lo hagas. Pero lo que pensábamos, y lo decimos, pensamos que el 31 de diciembre casi se acaba la vida. Es un continuo. Entonces... Seguimos todavía en enero, febrero, esperamos. Okay. Y entonces hay que considerar que pues, el dinero debe ser una herramienta. Si ustedes gastan mucho, márquenle a Vicente y entonces Vicente les va a decir, no gasten, ahorren, hagan presupuesto, anoten en qué gastan cada día, no le den al viene 5 pesos cada que lo ven, que no les limpien el parabrisas en cada esquina. Oye, un día me limpiaron el parabrisas como 4 veces. Hasta que mi hija me dijo, bueno, ya mamá, ¿no? ¿O qué onda? Dice que te limpie el de atrás, cuando menos, ¿no? Pero es una fuga, ¿no? Sí, totalmente, los gastos hormiga. Los cafecitos de todos los días. Más bien, si hiciéramos un análisis de en el 2017, ¿cuál fue el gasto más innecesario que tuvimos? Seguramente aprenderemos algo, ¿no? Desde el cafecito todos los días. ¿Y en dónde te lo tomas? Porque no es lo mismo el café de olla de la esquina que te lo tomes en Starbucks. Y entonces el precio hay una variante importante, ¿no? Y no deja de ser café. Y es muy importante lo que dices, o sea, no nada más presupuestar a futuro y mi presente, sino ver todo lo para que gasté. atrás. Y ahorita es una época increíble, si tú tienes un control de tus gastos, supiste en qué se fue el dinero, hacer una reflexión y ver en qué gastaste realmente. Y encontrarías muchas áreas de oportunidad donde puedes ahorrar, que decimos que no. Ay, me muero de pánico de ver. También encontrar. Es un análisis a veces muy fuerte. Si eres realista y dices, oye, gasté tanto en esto, y en tus gastos se ve reflejada muchas veces tu personalidad, tu estilo de vida. Entonces, a lo mejor no es el estilo de vida que tú crees que tienes. A lo mejor estás viviendo por arriba de tu capacidad económica. Sí, aguas. Y pensemos el próximo... O sea, pues que todo es una balanza, Vicente. Tú eres súper ahorrativo, yo me vale. Por eso te decía hace ratito que muchas gracias, porque este programa da la oportunidad de ver la parte emocional. Y y es el área de nuestras finanzas, es una mezcla. El dinero, que es algo frío, objetivo. Yo muero porque sea mañana 15 de diciembre y ir a Liverpool a la venta nocturna. Por ejemplo. Y me encanta que hasta marzo tengo que empezar a pagar porque entonces me voy a despreocupar 3 meses y no me importa. Pero es la parte emocional. Y tú dirías, ¿cómo vas a meterte a pagar en marzo? Gasta lo que puedas pagar hoy. Exactamente. Y todavía traigo la deuda del Buen Fin. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces son las cuestiones, pero son los extremos y es muy interesante. Aprendemos, como tú dices, de las dos partes. Tendría que estar el universo equilibrado. Sí. Ni tan ahorrativo como tú, ni tan gastalón como yo. Exactamente. Y gozar, justamente, es lo que decíamos hace un ratito. Si tengo esta cantidad para gastarla, la voy a gozar realmente. Date permiso. Eso es totalmente válido. Pero también la otra, hay que hacernos responsables de nuestros ingresos y de nuestra persona. Y el manejo de nuestro dinero es nuestra responsabilidad. Entonces,
como tú dices, hay que compensar, hay que hacer una balanza en ese aspecto. Más bien tendríamos que hacer una lista de las cosas en las que tendríamos que invertir, ¿no? Estoy pensando a lo mejor deudas, salud. Sí. Hay una cuestión muy, muy importante, fíjate que no pensamos nosotros en nuestro retiro. No, pensamos que siempre vamos a ser jóvenes y bellos. ¿Sí? O que incluso, como tú decías hace un ratito, pues no sé si voy a llegar al día de mañana. Pero el futuro, la tendencia de la población es a envejecer. Y entonces una buena medida para arrancar ese ahorro o para incrementarlo, si ya tenemos un Afore, por ejemplo, es justamente el aguinaldo. Entonces empezaron, que sea de poquito a poquito. Le puedes aportar a tu Afore, ¿verdad? En diciembre. Sí, se puede aportar. En cualquier momento, en cualquier día se puede aportar, pero eso sería interesante. Y pensar además que vamos a largo plazo. Entonces, es una aportación ahora, una aportación el próximo año, otra aportación así, y a lo mejor nos vamos 10, 15, 20 años. Dice, conozco tanta gente que ahorró toda su vida y no tiene nada, que por eso yo creo que soy así. Si ahorras correctamente, yo creo que te ayudaría muchísimo. Hay que recordar que en el futuro ya cambia totalmente el sistema de seguridad social, ya la gente viene por la Afore, todos los chavos ahora se van a retirar por Afore, lo que no estén ya ahorrando, no va a haber jubilados, ¿verdad? Se van a jubilar con sus propios recursos, con lo que ellos hayan generado. Entonces, te digo, es un magnífico instrumento, el aguinaldo, para empezar en este momento a hacer su ahorro para el futuro. Se hizo una encuesta, 9 de cada 10 personas que se les preguntó al final, ya en su momento del retiro, si se arrepentían de haber gastado tanto antes, decían que sí. ¿Sí? Sí, 9 de 10. Entonces, sabían que habían tenido oportunidades de juntar recursos y obviamente tener una mejor vejez. Y pues no lo hicieron. Desde hoy voy a comer mesuradamente. Ve anotando nada más tus gastos, presupuesto, y una parte... sí que te corresponde, tú decías no te toca aguinaldo, pero una parte de las personas que les toca aguinaldo, pues dedicarla al ahorro o muy bueno también de una vez acabar con deudas. Las deudas más caras, empezar a sacarlas. Ay, te lo digo, me lo digo, te lo digo, me lo digo, te lo digo, me lo digo. Ya nos vamos. Vicente, gracias por todo el año compartir con nosotros. Te digo porque ya te voy a ver hasta el 2018, ¿no? Gracias por ser parte del aniversario de Saludablemente. Muchas gracias. Gracias por la invitación. por la confianza en el espacio y el dedicar tiempo, porque al final preparas el programa, haces una investigación, nos traes datos reales, aportas mucho de tu experiencia y además lo haces con mucho cariño y con mucha gana de compartir y crear una cultura sobre las finanzas en un país en el que pues la mayoría de los mexicanos vivimos al día, no tenemos ahorro, no pensamos en la vejez, nos cae una lana extra y la quemamos luego. Vamos sufriendo todos los días por resolver lo urgente, porque así vas, ¿no? Porque así te lleva de tan rápido todo, en pagar y ¿no? Y si tienes hijos y si tienes que comer, si tienes que pagar la deuda y la escuela y la tanda y lo que sea. Y creo firmemente que aprendemos todos por repetición, como nos aprendimos las tablas y como funciona el que te dijera tu mamá, ponte el suéter y lávate los dientes y lávate las manos. Así funcionamos para todo. El principio de la radio es el mismo, la repetición. Por eso el éxito de grandes campañas publicitarias depende de cuántos spots y cuántos impactos tengas todos los días. ¿De qué depende que mañana todos estemos en Liverpool? Pues de que hoy cuántas veces digamos que Liverpool es parte de mi vida y que mañana hay venta nocturna y que tenemos que ir todos, ¿no? Y así con todos los temas que compartimos y todo lo que tiene que ver con dinero, yo confío en que va a haber un momento en el que todos vamos a saber, a tener un porcentaje mayor de conciencia sobre esta energía que es el dinero y que jugamos con ella todos los días, la intercambiamos por nuestro conocimiento, por nuestro tiempo o por lo que sabemos hacer cada quien en donde esté. Algunos más fácil, otros más complicado, pero al final el producto es el mismo y tenemos que reconciliarnos con él y hablar de él en la mesa y no verlo como lo sucio, como lo malo, como el que lo tienes feo, ¿no? Sino como algo que puede ser amigo de todos nosotros y que en la medida en la que lo cuidemos y lo sepamos organizar, nunca nos va a faltar. Y al contrario, muchas gracias a ti, Sashenka, por abrir estos espacios. Como tú dices, hace falta cultura financiera en nuestro país, pero gracias a programas como el tuyo, además mezclados muy interesante con la parte emocional. Tu programa, todas las participaciones que tienes a lo largo de las semanas, viene gente muy interesante y te platican, es un programa holístico.
Es que somos de todo, todos. Y está increíble y se aprende muchísimo. La parte emocional que tú dices, a veces hasta fuera del aire, tenemos diferentes puntos de vista, pero se aprende de ambos lados. Entonces yo te agradezco muchísimo esta oportunidad y que gracias a tu programa más gente empiece por lo menos a considerar dentro de su vida el aspecto financiero. Nos conviene a todos. A todos, realmente. Peso por peso, Vicente Martínez, búsquelo en Facebook. Ahí y cualquier estamos. cuestión que necesiten de una gestoría financiera estará en las mejores manos, sin duda alguna. Muchas gracias, Jacinta. Gracias. Feliz Navidad. Igualmente. Ya nos vamos. Después del el café de media hora de gracias, eres lo máximo.